Hola a todos, bienvenido a todos donde estén en nombre de ONU Agua y OMS y yo de ONU Habitat. Bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Graham Sbata, yo del equipo de ONU Habitat en Ginebra, responsable del trabajo de monitorea del ODS 6 con el UNSD. Este indicador realmente es un hito porque por primera vez bajo los ODS, agua residual está haciendo monitoreo. Ustedes conocen ya el trabajo de JMP sobre el acceso a agua y saneamiento, pero esta es la primera vez que el agua residual ha sido un objetivo global y mis colegas y yo con OMS en los últimos años estuvimos trabajando con el sistema de Naciones Unidas con muchos socios para desarrollar una metodología refinada para reportar sobre el agua residual. ¿Por qué esto es un indicador tan importante? Bueno, no solamente, por supuesto, desde el punto de vista de proteger la salud pública, el medio ambiente, pero también al avanzar a más escasez de agua en el mundo, el reuso del agua residual y proteger también los suministros de agua escaso va a ser cada vez más importante. También hay una necesidad de ganancias de eficiencia en la gestión de agua residual, no solamente para proteger a aquellos temas en particular, pero también, por supuesto, para reducir la emisión de gas efecto invernadero por el cambio climático. Entonces, el agua residual es un indicador muy importante y ha sido un desafío desarrollar una buena metodología como para realmente reportar sobre este tema. No, todavía tenemos un camino por seguir porque las metodologías, por supuesto, continúan siendo refinadas. Y tal vez ustedes se preguntan, bueno, ¿monitorear para qué? La idea es que este indicador es se puede actuar sobre él y al avanzar el tiempo queremos refinar nuestros métodos y queremos poder localizar también la gestión del monitoreo del agua residual y sus fuentes, porque el agua residual viene de fuentes domésticas, pero también viene de servicios, de instalaciones industriales y otras fuentes. Entonces el desafío realmente es encontrar una manera de reportar sobre esos diferentes flujos de la forma que podemos utilizar esto, pero también tener una imagen global de lo que está sucediendo. Entonces, este es uno de los indicadores que realmente beneficia a nivel local en la toma de decisiones. Entonces, tenemos un programa bastante activo para ustedes el día de hoy. Le voy a dar la palabra a mi colega Rick Johnson de la OMS, que va a hablar sobre el procedimiento de este webinar. Vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Graham. Es un placer estar con ustedes hoy para compartir el resultado de este informe de progreso sobre el indicador 6.3.1 que habla sobre el agua tratada de manera segura. En las dos presentaciones que van a seguir, vamos a ver que hay diferentes datos y métodos para el manejo del agua residual doméstico nacional e internacional. Y vamos a presentar primero los hitos de estos datos que están resumidos en el informe de progreso. Después vamos a los representantes de 3 países para aprender cómo ellos están involucrados en monitorear y gestionar el tratamiento de agua residual a nivel país. Es simplemente una cuestión administrativa. Tenemos traducción disponibles hoy en este webinar. Entonces, por favor, si chequean en la parte inferior de la pantalla de Zoom, van a ver la interpretación, un botón de interpretación que les va a permitir elegir entre el inglés, el francés y el español, y vamos a tener aportes en diferentes idiomas. Entonces, por favor, seleccionan el idioma en el que se sienten más cómodos. Y en segundo lugar, me gustaría pedirle a todos que se presenten en el chat y también, en tanto las presentaciones van avanzando, si tienen algún comentario, preguntas, reacciones, por favor, colóquenlas también en el chat y nos vamos a asegurar que después nos refiramos a ellas en la parte de la discusión. También, si prefieren hacer un comentario verbalmente durante la sección de discusión, por favor, levanten la mano y nosotros los podemos desmutear para que puedan expresarse. Entonces, habiendo dicho eso, ahora me gustaría mostrarles unas palabras de la vicepresidenta de ONU
Agua, Kenny Miller, sobre los objetivos del monitoreo de los ODS, y después le voy a dar la palabra a Florian, que va a comenzar con el agua residual industrial y total. Voy a compartir mi pantalla y acá los saludos de Kelly Ann. Queridos colegas y amigos de Agua, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar hoy para discutir el progreso hacia el ODS 6. Este webinar es parte de una serie de webinars que ocurren este mes. Cada uno se focaliza en el progreso global hacia un indicador y meta específica del ODS 6. Antes de entrar en los detalles, me gustaría compartir algunos mensajes importantes sobre el progreso total hacia el ODS 6 y cómo las Naciones Unidas está trabajando conjuntamente para reportar sobre nuestro progreso. Ahora pasaron 6 años para llegar a los ODS y por primera vez nosotros tenemos el agua y los datos de saneamiento para casi todos los países del mundo. Estos datos a nivel país fueron compilados el año pasado por los organismos custodios de la ONU que se unieron bajo la iniciativa de agua integrada del ODS 6 o como lo llamamos, IMI ODS 6. El nivel sin precedente de reporte es un logro importante para nosotros como comunidad global, pero aún más para todos los puntos focales de los países que están con nosotros en este webinar. En nombre de ONU Agua, me gustaría agradecerles a todos ustedes por sus esfuerzos adicionales para monitorear el ODS 6 en sus países el año pasado, especialmente en los momentos tan difíciles que experimentamos todos. Cuando miramos estos datos, lamentablemente confirma la tendencia que nosotros vimos por primera vez en el 2018, que estamos fuera de camino para lograr el saneamiento y agua sostenible para todos para el 2030. Si miramos algunos de los hechos claros sobre el ODS 6, vemos que miles, millones de personas a nivel mundial todavía viven sin agua segura y saneamiento y servicios de higiene básica. Casi 10% de la población mundial todavía vive en áreas con escasez de agua extrema. Nosotros sabemos que el agua residual es liberada y no tratada en el medio ambiente y uno de cada 5 de las cuencas hídricas del mundo cambia rápidamente, que se ve exacerbado por los cambios climáticos. Nosotros vemos que la gestión sostenible de los recursos hídricos permanece fuera de alcance para muchos países. Los datos nos muestran que como para cumplir nuestras metas y objetivos vamos a necesitar acelerar el progreso y en algunas áreas hasta 4 veces más rápido para poder cumplir con el ODS 6 en los próximos 9 años. Más que nada vamos a necesitar que los políticos y los legisladores en todos niveles puedan establecer prioridades más osadas y rápidamente, pero la buena noticia es que ya tenemos muchas soluciones sostenibles implementadas. El año pasado, ONU Agua lanzó el marco de aceleración global con el apoyo de la ONU para movilizar las acciones entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado en las Naciones Unidas para alinear mejor nuestros esfuerzos, optimizar el financiamiento y aumentar la capacidad y la gobernanza de nuestros países y de sus datos. Aprendimos mucho sobre las oportunidades para acelerar el progreso. Aprendimos sobre la importancia de escalar la construcción de capacidad, acciones coordinadas, movilizar la voluntad política y, por supuesto, aprendimos cómo los datos y la información se pueden utilizar para guiar mejor la política y los decisores en su trabajo, porque a pesar de estos esfuerzos de monitoreo heroicos del año pasado, todavía vemos grandes brechas de datos. Nuestra ambición y esperanza con estos datos y con nuestros informes del ODS 6 es estimular aún más a la recolección de datos nacionales y subnacionales y ayudar a los legisladores a tomar decisiones informadas. Esto es lo que el IMI ODS 6 se va a focalizar en el futuro y apelamos a toda la comunidad del agua a hacer esfuerzos locales y globales para unirse con nosotros y avanzar en este camino. Les deseo un webinar muy activo, muy fructífero y les doy una cálida bienvenida a participar de los otros webinars de los indicadores que estamos organizando para este mes. Gracias por su atención y por sus esfuerzos continuos para impulsar el progreso para nuestro objetivo común, que es asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelly. Ahora me gustaría dar la palabra a Florian
Thevenon de ONU Habitat para que comparta su información sobre las aguas residuales. El orador está muteado. Perdón, muchas gracias. Bueno, quería agradecerles por el tema va a ser las aguas residuales industriales. Aquí tenemos la definición de la meta 6.3, mejorar la calidad de agua, reduciendo la contaminación, eliminando los vertidos y minimizando la liberación de sustancias químicas y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad la proporción de aguas residuales no tratadas y aumentando en forma sustancial el reciclado y reutilización del agua en forma segura. El indicador 6.3.1 sobre la proporción de aguas residuales tratadas de manera segura y 6.3.2 la proporción de cuerpos de aguas con buena calidad de agua. Va a haber una sesión sobre el 6.3.2 después de este. Aquí tenemos una representación de la metodología. Y la próxima, la metodología que se utiliza para monitorear el indicador 6.3.1 con las aguas residuales generadas por fuentes puntuales y también las fuentes no funcionales, que es el indicador 6.3.2 en cuanto a la calidad del agua. Esto está desagregado por fuentes. Podemos observar en la izquierda tenemos las fuentes de aguas no tratadas, el nivel de tratamiento, como les voy a mostrar en la próxima diapositiva. También incluyo las aguas residuales de los sistemas de conexión independiente, como los tanques sépticos que son transportados a una planta de tratamiento para ser tratados. Acá está ilustrado por el camión. Algunas de las aguas residuales se descargan sin tratamiento y generalmente también se recaba o recolecta el agua de los escurrimientos de aguas pluviales. Entonces, vamos a hablar de las estadísticas de aguas residuales e industriales utilizando la metodología de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Vamos a comenzar con, y también las estadísticas de la OECD. Estas estadísticas oficiales las proporcionan las estadísticas de las oficinas de estadísticas y censos y las instituciones reglamentarias. Aquí tenemos la desagregación que se utiliza. La fracción está desagregada por actividad económica, utilizando los estándares internacionales de la clasificación de las actividades económicas para minería y electricidad, agua, refrigeración y construcción. La fracción doméstica puede ser desagregada por hogares y servicios y la agricultura, que excluye las fuentes no puntuales. Aquí son los usos variables de las plantas de tratamiento, que incluyen el tratamiento de agua, por ejemplo, en la industria, que tienen sus propias instalaciones de tratamiento. Las instalaciones independientes no están reconectadas a los sistemas. Incluyen los estanques sépticos. Ven aquí el desglose de acuerdo al tipo de tratamiento. Entonces, la figura presenta los volúmenes generados de 56 países que fueron presentados en el año 2015 utilizando una escala logarítmica. El volumen total corresponde a 132.000 millones de metros cúbicos. Este histograma muestra el desagregado de las corrientes de aguas residuales generadas por actividades económicas y los hogares de los miembros europeos. Sin entrar en demasiados detalles, les quiero mostrar que algunos países no presentan información de la mayoría de las variables y hay más color azul que corresponde a los consumos domésticos, más que la generación de la industria. Estas cifras presentan los volúmenes tratados de los 57 países que presentaron informes en el año 2015. El volumen total corresponde a 42.000 millones de metros cúbicos.
El desagregado de la derecha es de los países que presentaron informaciones al UNSD, también muestra heterogeneidad en las variables y más datos de las plantas de tratamiento de aguas residuales se muestran en azul. Esta es la proporción de las aguas residuales totales tratadas según lo que exige cada uno de los indicadores. Existen menos países que en las diapositivas anteriores porque algunos países no presentan información tanto en generación y tratamiento, entonces la relación no se puede calcular en algunos casos. Las proporciones de algunos países fueron mayores que el 100%. Es probable que esto sea así porque haya un mejor monitoreo de las corrientes de aguas residuales tratadas, especialmente en las plantas de tratamiento municipales, que pueden tratar una importante proporción de aguas de escurrimiento, así como también aguas residuales generadas de redes de agua potable no pública. Entre los 42 países, el 32% de los corrientes de aguas residuales recibieron al menos algún tipo de tratamiento, mientras que la proporción de las aguas residuales tratadas de manera segura, como mínimo un tratamiento secundario, representan un 17% de acuerdo a la información presentada por los 15 países presentados ante la UNSD. Estos son también informes presentados ante la OECD. En cuanto a los 14 países que presentaron informes sobre aguas residuales generadas y tratadas, un tercio de las corrientes recibió al menos algún tipo de tratamiento y solo 3 países que están en azul fueron tratados en forma segura. Estas aguas residuales industriales fueron tratadas de manera segura. Un hallazgo principal, por lo tanto, la baja cobertura que no permite proporcionar estimaciones globales y regionales. Este diagrama indica la proporción de la población cubierta por los datos informados que están en gris a la izquierda, a la derecha. Los 56 y 57 países que presentan informes sobre las aguas residuales generadas y tratadas corresponden al 20% de la población mundial. Es esta barra gris, y los 32 y 15 países que presentan información sobre corrientes de aguas residuales industriales generadas y tratadas corresponden a solamente entre el 12 y el 13% de la población mundial. Además de la baja cantidad de países que reportan, esta cifra presenta el consumo de agua en Suiza, que señala la ausencia de presentación de información de recursos de agua autoprovisionados en las estadísticas nacionales, que en general tienden a focalizarse exclusivamente en el suministro de agua potable pública. Como consecuencia, el consumo de agua por actividades económicas y comercio, la industria y la agricultura no se incluyen en términos generales en las estadísticas anuales, mientras que se extraen y se generan una gran cantidad de aguas y aguas residuales que no son contabilizadas. En Suiza, un tercio del agua potable se utiliza en forma privada, especialmente por las empresas, los sectores industriales, que también se muestran en la flecha de la derecha. Las descargas no municipales, que incluyen las industrias con autosuministro y aquellas que descargan directamente sin que sean recolectados los residuos en los sistemas cloacales, representan una alta proporción de las corrientes de aguas residuales, pero también de los contaminantes descargados al ambiente. Los datos de México muestran que los volúmenes de aguas residuales generadas y tratadas por las fuentes municipales y no municipales se encuentran en el mismo orden de magnitud. Sin embargo, hay más demanda de oxígeno bioquímica, que es un indicador de la concentración de materia orgánica en el agua. Y pueden observar que esto es generado y descargado por fuentes no municipales en celeste, a pesar de que hay un volumen prácticamente equivalente de las fuentes municipales. Esta cifra representa cargas relativas de demanda de oxígeno
bioquímico en Costa Rica como porcentaje del DOB en relación con las aguas residuales descargadas. La agricultura y la ganadería representan un 41%, la producción de alimentos un 25%, la descarga de aguas residuales y lodo solo un 10%, las actividades comerciales un 6% y otras actividades económicas un 17%. Estos datos también demuestran la importancia de zanjar las brechas existentes de las aguas residuales comerciales e industriales que se descargan al medio ambiente. En primer lugar, porque las industrias representan una mayor proporción de los corrientes de aguas residuales totales y en segundo lugar por la cantidad importante de contaminantes orgánicos y químicos que descargan las actividades industriales que impactan negativamente en la calidad de agua ambiental según es monitoreado por el indicador 632. Para concluir en la cantidad, en las estadísticas totales industriales presentadas por los países a las bases de datos industriales, en el año 2015 solo 42 países que cubren el 18% de la población mundial presentó informes respecto de las estadísticas de generación y tratamiento de aguas residuales. Estos datos limitados sugieren que aproximadamente un tercio de las aguas residuales totales industriales recibieron algún tipo de tratamiento antes de ser vertidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florian, por esta tan clara presentación. Me gustaría ahora pasar a Andrew Schatz, que va a presentar sobre los tratamientos de aguas residuales domésticas. Quisiera indicar que puse un link en el chat con todo el informe, así que lo pueden presentar, lo pueden descargar, la traducción va a estar lista en breve. Aliento a los participantes a que hagan comentarios y preguntas en el chat para poder volver a ellos durante la sesión de preguntas y respuestas con posterioridad a las presentaciones. Andrew, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rick. Voy a compartir pantalla acá. Quiero que me confirmen que se ve bien. ¿Se ve muy bien? Sí. Muy bien, muchas gracias. Hola y bienvenidos una vez más. Mi nombre es Andrew Shantz. Soy consultor de la OMS, como mencionó Rick. Los indicadores de aguas residuales domésticas se presentan de manera separada de las aguas residuales totales e industriales porque si utilizamos una metodología diferente en la que utilizamos supuestos distintos para zanjar las brechas en los datos en caso de que no estén disponibles. También recabamos datos de otras fuentes oficiales adicionales, más allá de Eurostat, la OCDE y el Organismo de Estadísticas de las Naciones Unidas. Bueno, pasemos directamente a la metodología que utilizamos. El principal resultado del indicador es la proporción de aguas residuales domésticas que se tratan de manera segura. Y esto se presenta por país y por territorios. También podemos agregarlos a niveles globales y regionales. Formalmente, el término doméstico incluye aguas residuales domiciliarias y de servicios. Los servicios en este contexto se definen como las instituciones y empresas. Sin embargo, en la práctica solamente vemos que son las corrientes desagregadas por servicios, se presentan en informes muy pocas veces, entonces decidimos incluir solamente el componente doméstico, o sea, los hogares. Las principales partes de la metodología se muestran aquí en el diagrama y vamos a hablar cada uno de estos componentes de manera individual. El primer paso de la metodología es determinar el volumen total de aguas residuales de los hogares que se genera en un país en particular, que está presentado en forma directa por los organismos estadísticos oficiales o existe una opción 2, la OMS la estima directamente. Si los datos no son presentados por el país anfitrión a través del organismo de estadísticas oficial, lo estima la OMS utilizando en su cálculo una función de la población total del país, el uso de agua interno y la relación de utilización de agua en comparación con el agua residual producida. Entonces, los volúmenes totales generados por los hogares se desglosan en tres corrientes. La primera corriente
son aquellos hogares que están conectados al sistema cloacal, el segundo es aquellos que tienen cámaras sépticas y el tercer es el grupo de hogares que tienen algún tipo de instalaciones de saneamiento diferentes. Este desglose depende de los datos que se reciben del el programa de monitoreo conjunto o el PCM que estima la información de todos los países utilizando este tipo de desglose en cuanto a saneamiento y es muy relevante para el ODS 6.1.2 que se presentó en el webinario de ayer. En forma subsiguiente, entonces, las proporciones de corrientes de aguas residuales que están contenidas y luego colectadas en sistemas de tratamiento, si son tratados de manera segura por estos sistemas. Entonces, es importante saber también que las corrientes que se producen en los hogares sin conexión a cloacas o a sistemas de tanques sépticos se consideran que no son sometidos a tratamientos seguros. Aquí tenemos la representación de la generación, colección y tratamiento en lo que llamamos gestión de aguas residuales de los hogares. A la izquierda tenemos las distintas corrientes que se mencionaron antes. Los hogares con conexión a los sistemas cloacales, el número 1, los hogares con tanques sépticos y en tercer lugar, los que tienen otro tipo de saneamiento. En primer lugar, los tratamientos, las casas que están conectadas a sistemas cloacales que se colectan o se recaban en plantas de tratamiento. Aquí tenemos algunos gráficos. Un momento. Entonces tenemos una proporción de corrientes generadas que son recolectadas en las plantas de tratamiento. Después, una proporción es tratada con seguridad antes de descarga. Entonces consideramos la definición de tratamiento seguro, que cumple con los estándares de cumplimiento con el descargo. Pero estos datos, con respecto al cumplimiento con la descarga, no siempre está disponible. Entonces, si falta para un país en particular, también considerando procesos secundarios o de más alto nivel, y consideramos eso como un proxy. Si miramos los tanques sépticos, por ejemplo, podemos ver en el diagrama que una proporción puede ser entregada a instalaciones de tratamiento centralizado, otra porción puede ser tratada dentro del sistema de tanques sépticos y una proporción tal vez no sea tratada adecuadamente para nada. Y estas variables también son capturadas dentro del modelo. Es importante saber entonces que los cálculos del país van a confiar en diferentes aportes, 20, y con frecuencia no tenemos datos nacionales para toda esta variable para todos los países. Entonces, como dije desde el comienzo, generamos algunos supuestos que se utilizan cuando nos falta dato para alguno de estos 20 variables. Y nosotros también establecemos algunos criterios, algunos umbrales que limitan la influencia de estos supuestos. Entonces, por ejemplo, si estos supuestos se aplican demasiada a la proporción de las caudales, no vamos a poder generar un estimado. Entonces, no vamos a generar estimaciones para todos los países, solamente lo que satisfacen este criterio. Finalmente, entonces, el último paso es calcular el volumen total de agua residual tratada con seguridad multiplicando la proporción del volumen que se genera en cada flujo del paso 2. Entonces, el volumen tratado con seguramente son sumados de cloacas y tanques sépticos y finalmente la proporcional se toma el volumen total y el volumen generado. Entonces, si avanzamos ahora a los resultados de nuestro análisis, que creo que son mucho más interesantes a la derecha, podemos el desglose de porcentajes estimado cómo se generan en diferentes flujos. Acá vemos 57% del agua residual está conectado a los cloacas, después 24% a los tanques sépticos y 19% a otro tipo de saneamiento.
Ahora revelamos este desglose en las regiones de los ODS y podemos ver que la conexión en las cloacas domina la mayor parte de las regiones, con la excepción de Asia Central y del Sur y África subsahariana, donde los tanques sépticos y otras formas de saneamiento son mucho más prevalentes. Entonces, estas estimaciones se produjeron para los 234 países en la región que están cubiertos por el monitoreo de los ODS. Ahora, si miramos la proporción de agua residual tratada con seguridad a nivel global, estimamos que 55% de todos los flujos fueron tratados con seguridad en el 2020 y los datos regionales lo muestran acá. Está claro que hay mucha variabilidad entre las regiones con proporciones muy bajas en África subsahariana, Asia Central y del Sur y hasta cierto punto también en América Latina, y el Caribe también la proporción es baja. Entonces, esa transparencia nos muestra el desglose de flujos recolectados y tratados con seguridad, y ahora miramos solamente las corrientes de tanques sépticos de manera individual. En la primera barra vemos a las cloacas, vemos que 10% de los flujos no se recolectaron, 12% se los recolectó, pero no se los trató de manera seguridad, y 78% de los corrientes fueron recolectados y tratados con seguridad. Por lo tanto, la mayor parte de las corrientes, 78%, que terminaron en las cloacas fueron tratados con seguridad. Y después, dentro de los tanques sépticos, 49% de las corrientes no fueron recolectadas, 3% de las corrientes fueron recolectadas y removidas en el sitio sin tratamiento seguro, 13% fueron recolectadas y tratadas fuera del sitio y 35% fueron tratadas y recolectadas en el sitio. La mitad, entonces, en el tanque séptico fueron tratados con seguridad. Y esto resulta del hecho de que muchos tanques sépticos se estima como que eh, no contenían completamente las corrientes dentro del tanque. Entonces, en esta presentación muy breve que les hice, nosotros simplemente tomamos un poquito los resultados y las metodologías que hicimos, los que les gustaría tener más información. Hay mucha más información disponible sobre los resultados y las indicaciones de los datos, el informe, el indicador recientemente republicado que Rick mencionó, y el link está disponible en el chat. Y más información también se puede encontrar sobre nuestra metodología en una nota detallada que cubre más detalle todas las cálculos, terminología, excepciones, reglas que aplicamos para generar las estimaciones. Esta metodología va a estar disponible pronto también en el sitio web del ODS 6. Finalmente, nosotros también hicimos archivos a nivel país individuales para los 234 países y territorios. Esto incluye todos los datos específicos al país, las referencias, los supuestos que nosotros hicimos en lugar de los datos faltantes, todos los cálculos crudos y también varias resúmenes de los datos en los archivos de los países. Vamos a compartir un link para esto también. No está totalmente completo. En los próximos días van a poder chequearlos para encontrar sus países en particular, sus archivos para los componentes domésticos del indicador 6.2.1. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrew. Y ahora llegó el momento de tener la oportunidad de recibir comentarios, preguntas, reacciones. No sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario, por favor, levanten la mano. Nosotros les podemos desmutear, o si no, pueden tipear en el chat. Miembros del equipo va a responder. Veo que ya hay un par de preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Florian ya respondió en ese recuadro, pero Florian, ¿puedes resumir las dos preguntas que ya manejaste como para que todos puedan escucharlas? Mientras tanto, otros pueden escribir también sus preguntas en el chat. Sí, seguro. Yo no las veo de nuevo, desaparecieron, pero tenían que ver con el manejo de agua de lluvia y la definición de agua de lluvia, porque la pregunta decía que el agua de lluvia no es agua residual. Obviamente, sí, sí, tengo la misma reacción, yo pienso igual, pero de la perspectiva y la definición puede ser diferente de acuerdo a las diferentes metodologías y marcos, pero en todas las definiciones
agua residual, perdón, agua de lluvia es considerada como agua de lluvia solamente una vez que es recolectada y es incorporada a un sistema cloacal. Es decir, cuando uno está mirando una cuenca, el agua de lluvia obviamente no es considerada como agua residual, pero una vez que es recolectada el agua de lluvia y va a la planta de tratamiento de agua residual, por supuesto, ese es el caso. Cuando uno tiene un sistema cloacal combinado en sistemas separados, también uno puede tener mucha agua. La mitad del agua es agua de escurrimiento, está mezclada con agua residual, se la trata como agua residual y es utilizada para estos propósitos. Y también hablaban sobre el manejo, la gestión del agua residual. Eso es clave, ¿no? Tener un buen reutilizamiento es crucial, manejarlo, gestionarlo, porque esto es un recurso muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que en la gestión del agua de lluvia realmente es crítico. Puede ser bastante difícil manejar el agua de lluvia o agua superficial, de escurrimiento. A veces encontramos del lado de datos donde los volúmenes de agua recibidas en agua de tratamiento, tal vez en algunos casos son más grandes que los volúmenes que se reporta que se generan porque esos volúmenes capturan el agua de escurrimiento también. Yo creo que en términos generales, los métodos para monitorear el agua residual todavía se están desarrollando. Creo que eso depende de los diferentes tipos de reporte. Todavía se están desarrollando y esperamos ver mejoras con el tiempo en los reportes al continuar actualizando esta nueva base de datos y emitir nuevos informes de progreso. En 2 años va a ser el próximo. Vamos a entrar en más detalles con respecto al blanco, como por ejemplo reuso del agua residual, que son no son parte del indicador, pero son importantes para la meta también. Me gustaría ahora darle la palabra a Graham de ONU Habitat para que me haga algunos comentarios con respecto a dónde estamos y dónde vamos a ir en los próximos años con respecto a esta iniciativa, con respecto al reporte del agua residual. Después le damos la palabra a los 4 países que nosotros tenemos disponibles para el día de hoy. Pero por favor continúen haciendo preguntas y vamos a responderlas ahora en el chat o las vamos a hacer en vivo después de que Graham haga sus comentarios. Muchas gracias por las 2 presentaciones. Yo creo que ahora nosotros ya estamos en un desafío muy complejo. Realmente necesitamos avanzar refinando nuestros métodos tanto en el lado doméstico, pero también en el lado no doméstico. Existen movidas y nosotros hemos planeado trabajar a nivel local más para trabajar con algunos de ustedes, algunos socios a nivel local para ver cómo podemos obtener más información con respecto al uso de los datos locales y de las compañías de servicios públicos como para tener mejores estimaciones. Y nosotros realmente confiamos en ustedes, la gente de los países, para que nos guíen. Si están interesados en trabajar con nosotros más estrechamente y que nosotros miremos más estrechamente qué está ocurriendo a nivel local, nosotros nos encantaría también trabajar con ustedes. Pero yo creo que realmente el futuro es bien claro. Nosotros tenemos un largo camino para seguir. Pueden ver particularmente para lo que es el total y el agua residual industrial. Un pequeño número de países reporta, pero sabemos que muchos de estos datos están disponibles de todas maneras a nivel local y a veces a nivel nacional también, pero no está llegando a la base de datos. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos para apoyar ese proceso y Habitat OMS, USD también va a estar muy complacido de actuar en ese sentido. Nosotros hicimos un buen comienzo, confiamos en ustedes los vamos a apoyar, confiamos en su feedback para que nosotros podamos apoyarlos a todos mejor y para refinar nuestras metodologías. Y esperemos que tal vez, es un poquito optimista, pero para el 2030 esperemos que ciertamente en los próximos años que nos quedan, que avancemos y que vayamos más allá de ese pequeño porcentaje de países que hoy tienen reportes. Me quedo acá y vamos a
avanzar con la siguiente parte del programa. Muchas gracias, Graham. Y es verdad, el punto es que nosotros sí tenemos brechas de datos, queremos llenar esas brechas de datos, pero el objetivo del monitoreo no es tener bases de datos, sino que países utilicen los datos para informar en los programas y la práctica. Y ese va a ser el tema de nuestra próxima sesión del programa, donde vamos a tener aportes de Sudáfrica, de Costa Rica, de Perú y de Zambia. Entonces tenemos un número de países, de aporte de los países, entonces le voy a pedir a nuestros representantes de los países que cumplan con el tiempo. Cada uno tiene 10 minutos. Voy a invitar a Tembi Masadeli y Hugo Van Wink de Sudáfrica para comenzar. Y creo que, Tevi, vas a compartir tu pantalla y tus transparencias. No, el señor, mi compañero, va a compartir. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Tembi Masadela, yo soy de Sudáfrica y soy líder de tarea para el ODS en la meta 6.3. Gracias por la oportunidad de permitir que nuestro país muestre qué es lo que hemos hecho o el enfoque que utilizamos con respecto al ODS y 6, indicador 6.3. Voy a presentar con el señor Igajo Pandé, que es nuestro asesor técnico, sobre nuestra metodología, nuestro informe, y también permítanme también hacer decir que tenemos diferentes personas del equipo. Tenemos al señor Ené, Macate, Malefane, ellos hicieron aportes técnicos. Next slide, Mr. Van Wyk. Siguiente transparencia, señor Van Le. Bueno, mi presentación, el contenido de mi presentación solamente dos aspectos. Primero, el enfoque, cómo nosotros lo hicimos en Sudáfrica, cómo manejamos el ODS 6.3, y mi compañero va a hablar sobre los aspectos técnicos con respecto a la metodología, datos, fuentes de datos, desafíos, soluciones y también las lecciones aprendidas. Vamos a la próxima transparencia, que es el enfoque, es decir, cómo comenzamos. El Departamento de Agua y Saneamiento, en nombre del sector de agua en Sudáfrica, es responsable de la gestión del ODS 6. Después de la primera generación de datos en el 2016, el departamento vio la necesidad de seguir un proceso para asegurar que haya un reporte frecuente y eficiente sobre el progreso para cumplir con las metas y también para lograr una incorporación efectiva de los ODS en el Departamento de Manejo de Agua. Luego, el equipo de tarea se estableció para cada uno de los 8 metas con los ODS con las metas, incluyendo el 6.3. Se creó un grupo de trabajo para coordinar y obtener feedback sobre el progreso realizado por cada uno de los equipos de tarea. Cada equipo de tarea está apoyado por un número de especialistas en los campos relevantes. Sus responsabilidades son las siguientes. Son responsables para interrogar cuando sea necesario, también desarrollar o localizar metodologías para reportar sobre los ODS. También son responsables para recolectar datos y reportar sobre las tendencias para lograr los ODS. También deben identificar las brechas de datos y las soluciones potenciales, y también deben identificar las acciones claves que son necesarias para después implementar políticas y estrategias para lograr los ODS. En los últimos 5 años, el ODS 6.3
con el equipo de tareas ha llevado a cabo estas acciones a través de evaluaciones de especialistas y participación con otros actores. Ahora le vamos a mostrar los resultados. Ahora le voy a dar la palabra al señor Stefan, que es el asesor técnico. Bueno, hemos documentado el abordaje de Sudáfrica a las metas 6.3 e indicadores del ODS que pueden ver en pantalla. Se cree que las intenciones del programa de ODS ha sido mantenido, inclusive a pesar de haber tenido que personalizar alguna terminología y refinar los abordajes para nuestras condiciones. Y el informe que observan en pantalla ha sido revisado por un panel de 3 expertos externos patrocinados por la Academia de Ciencia de Sudáfrica. La próxima diapositiva que ven en pantalla nos brinda una revisión general de los indicadores que el Ministerio de Sudáfrica ha utilizado para medir el desempeño del 6.3 en calidad de agua. Ustedes van a reconocer en la parte superior el indicador del que estamos hablando, 631, sobre aguas residuales, y en la parte de abajo, el 6.3.2, que tiene que ver con la calidad del agua ambiental. Hemos agregado 3 indicadores más para abordar todo el alcance del 6.3. En la imagen de aguas residuales hemos agregado un indicador en cuanto a reutilización y reciclado de aguas, y también estos 2 indicadores superiores, tenemos indicadores para eliminación de agua y reciclado y reutilización. Estos indicadores, los 4 de arriba, se denominan fuentes de impacto, que finalmente tienen incidencia en las fuentes de agua receptora, que está medido por el indicador 632. Bueno, vamos a pasar esto por cuestiones de tiempo. En el indicador 631, la gente es consciente de cuál es la redacción a nivel global. Entonces, lo que hicimos es localizarlo y reemplazar aguas residuales, porque para nosotros es la proporción de agua que contiene residuos, y también reemplazamos la eliminación segura por eliminación legítima o disposición legítima. Esta es la terminología que utilizamos en nuestra legislación. En la tabla hay una interpretación de algunas frases que fueron localizadas también, por ejemplo, proporción de agua que contiene residuos, y utilizamos una descarga lícita en reemplazo. En la parte de abajo, sucintamente se describe qué quiere decir la descarga o utilización lícita. Puede haber una descarga lícita que exige algunos ingredientes importantes. Por ejemplo, esa descarga tiene que estar permitida por nuestra legislación, lo que implica que debe haber una autorización o un permiso de vertido. Y en segundo lugar, tiene que cumplir con ciertas condiciones que están estipuladas en la autorización de uso de agua. Entonces, en breve, tiene que cumplir con estos 2 gráficos para ser lícito. Tiene que tener una autorización de vertido y tiene que cumplir con los estándares estipulados en ese permiso de uso o de vuelco. Y esto obviamente contribuye a la consecución del indicador. La metodología completa a los fines del indicador 631, las aguas residuales van a caer en una de estas categorías. En primer lugar, tenemos las 2 recuadros en la izquierda, si es una categoría municipal, y a la derecha tenemos las categorías no municipales. Entonces, si observamos la categoría municipal, que es un tanto diferente debido
a nuestra redacción, de la redacción de la legislación. Aquí hacemos una diferencia entre actividades comerciales e industriales que se descargan en las plantas de tratamiento municipal. En Sudáfrica se hace una diferencia entre las distintas fuentes de ingreso, que sean domésticas o no, pero los efluentes que se producen a nivel municipal nos permiten optar para poder tener mayor información, por ejemplo, si se trata de un residuo comercial o industrial que fue enviado a los sistemas de recolección municipales. Y podemos utilizar una correlación para mejorar el desempeño. Luego tenemos el efluente que sale de una planta de tratamiento de aguas y pueden provenir de actividades industriales o comerciales que son tratadas y se descarga en el recurso hídrico. Y después tenemos algunos subindicadores. El primero sería la proporción de agua que contiene residuos y que lo descargan en forma lícita las actividades comerciales o industriales. Y el segundo es la proporción de agua que contiene residuos que es descargado en forma lícita a una planta de tratamiento de un recurso hídrico. Y el último es igual, pero no es la categoría municipal, que se descarga un recurso hídrico. Permítame que le interrumpa. Este es un ejemplo maravilloso, pero me preocupa muchísimo el tiempo. ¿Va a poder cerrar las diapositivas en 1 o 2 minutos para tener tiempo para los otros 3 países? Porque realmente tenemos un webinar detrás del otro. Sí, en cuanto a los datos, quiero mencionar que tenemos un sistema de gestión de datos. Nos damos cuenta que tenemos un sistema de gestión para evaluarlo. Los datos que son necesarios no se restringen solamente al volumen y calidad del agua, sino proporcionamos otros datos, categoría de tratamiento. Podemos utilizar este programa para fines de gestión. Hemos encontrado 8 desafíos. Primero, la dificultad de distinguir entre el uso de agua el agua para uso doméstico y uso industrial. La base de datos es bastante nueva, entonces no tenemos mucha historia de datos. Algunos datos se presentan en copias por escrito y otros electrónicos. Es probable que los usos de agua, existan usos de agua que desconocemos, entonces es difícil calcular las proporciones. También tenemos problemas de infraestructura municipal. Obviamente que se puede mejorar el nivel de colaboración y cumplimiento en cuanto a las soluciones. Nosotros hemos localizado los indicadores para que se adapten a la situación de Sudáfrica. Y los reguladores están tratando de forzar la presentación electrónica de datos. Hay un estudio que se debe hacer para validar y verificar los usos. Esto, bueno, lo voy a saltear. Y en cuanto a lo que hemos aprendido, el programa debe integrarse como parte de un manejo de gestión general. Existe un requisito de desglosar y es importante que uno pueda poder tener este nivel de desagregación para los fines de gestión local y para poder tener la información que lo avala. Es importante que se rompan con los hilos y comiencen a trabajar con otros departamentos de gobierno si uno tiene la intención de acelerar el proceso de lograr un desarrollo sustentable. Los resultados que se presentan deben estar vinculados e incorporados a los procesos de planificación estratégicos regionales y nacionales. El agua es esencial para lograr el cumplimiento de los ODS y una buena estructura de gobernanza es necesaria para poder institucionalizar las ambiciones de los programas de ODS. Y por último,
se necesita la información para poder realizar las estimaciones pertinentes. Muchas gracias a ambos, a Tembi y al señor Van Wyk. Muy rica la presentación. Me disculpo por haber tenido que reducirla, que cortarla. Me hubiera gustado dedicarle más tiempo. El informe al que ustedes mencionaron está disponible en internet. Tal vez podría compartir el link porque para muchos va a ser muy interesante poder leerlo en mayor detalle. Si está dispuesto a compartir las diapositivas, también la podríamos nosotros enviárselas a los asistentes después. Pero los temas que usted ha planteado, el análisis del marco global, adaptarlo al contexto nacional, establecer los estándares nacionales y de monitoreo, tomar medidas directas, constituyen un ejemplo excelente. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría pasar a Costa Rica, en donde tenemos a Ana Victoria Justi Méndez, que nos va a brindar el ejemplo de Costa Rica. Y por favor, mantenga la duración de su presentación en 10 minutos para tener tiempo para todo. Buenos días, ¿me escuchan? Yes, we can. Ok, voy a compartir pantalla. ¿La están viendo? Yes, we see it. You could go to presentation mode though. Perfect. Lo voy a poner en modo de presentación. Ok. ¿Ya la están viendo en modo de presentación? Yes, it's perfect. Ok. Sí, está perfecta. Ok, muchas gracias. Bueno, ya sabemos que es un poquito, un tiempo, ¿verdad? Cortito, 10 minutos. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de darle a usted la experiencia en Costa Rica, que es lo que hacemos nosotros en Costa Rica. Bueno, por los que no me conocen, yo soy Ana Victoria Justi Méndez, trabajo en el Ministerio de Salud, en la dirección ambiental, ¿verdad? La idea es compartirles a ustedes cómo en Costa Rica, ¿verdad? Nosotros monitoreamos y podemos lograr hacer informes en aguas residuales con el fin de poder cumplir, o ¿verdad? Con el indicador del ODS 363.1, que es la proporción de aguas residuales tratadas de manera segura. Sin embargo, para Costa Rica, el indicador nuestro es proporción de aguas residuales por origen y tipo de tratamiento. Así rápidamente, yo creo que hay que hablar un poquito de la parte legal, ¿verdad? El respaldo legal que tenemos en Costa Rica para nosotros lograr, ¿verdad? Hacer este monitoreo y esos informes en aguas residuales. Primeramente, así rápidamente, tenemos la Ley General de Salud, ¿verdad? La que en su capítulo 3 es la que nos ampara, ¿verdad? Que nosotros tenemos injerencia o rectoría en la parte de aguas residuales. Luego tenemos la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que es del 92. Esta es importantísima porque el artículo 128, ¿verdad? Es el que indica, ¿verdad? Que en Costa Rica se prohíbe arrojar aguas hervidas negras o, bueno, contaminar lo que son los cuerpos de agua, como manantiales, ríos, quebradas, arroyos, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, nos señala que toda instalación, tanto agroindustrial, industrial, como cualquier otra instalación, debe estar provistas de sistemas de tratamiento. O sea, que todas estas actividades en Costa Rica deben tratar sus aguas residuales. Y por último, nos señala que hay que dar una certificación de la calidad de agua residual y se le encomienda al Ministerio de Salud, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dar esa certificación de la calidad del agua residual. Por otro lado, tenemos, yo creo que es el más, digamos, el más importante o el centro de la parte de aguas residuales, que es el decreto 33601, que lo firma Salud, ¿verdad? Y lo firma el MINAE, que es el Ministerio de Ambiente, y que es el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. Ese es del 2007, ¿verdad? Es la última versión que tenemos. Y el objetivo de este reglamento, importantísimo, es que ese reglamento establece límites máximos permisibles de parámetros físico-químicos, microbiológicos para disponer las aguas residuales y establecer las pautas de control y cumplimiento.
Este reglamento establece en su articulado la obligación de que todo ente generador de aguas residuales debe presentar, o sea, debe confeccionar y presentar reportes operacionales de sus aguas residuales de forma puede ser trimestral, semestral, cualquiera de los dos, dependiendo de su caudal del efluente. Pero cuando ese efluente es vertido a un cuerpo receptor le llamamos ríos, lagunas, esteros, etcétera, cuando es a un alcantarillado sanitario o cuando sus aguas se disponen a un reuso. O sea, en este decreto se establecen diferentes tipos de reuso, principalmente lo que son en zonas verdes, en campos de golf, en cultivos, en construcción, etcétera. Y esos reportes se presentan en el Ministerio de Salud. Aquí nada más lo que es el alcantarillado sanitario es un control que se tiene, pero generalmente las aguas que se descargan al alcantarillado sanitario no son aguas tratadas, ¿verdad? Porque se supone, ¿verdad?, que los entes administradores del alcantarillado sanitario en Costa Rica cuentan con sus plantas de tratamiento. Entonces, eso significa que todas esas aguas residuales que van a un cuerpo receptor o las se reusan son aguas tratadas. O sea, todo lo que el Ministerio de Salud, digamos, en las estadísticas que nosotros damos son aguas residuales tratadas. También establece que estos reportes se deben generar en una plataforma que es el Sistema Informático para el Registro de Reportes Operacionales, que es el famoso CIROAR. Más adelante lo vamos a ver muy rápidamente. Dentro de los parámetros que establece este decreto, ¿verdad?, que se deben de monitorear, son los parámetros universales. Como siempre, se tiene que medir caudal, temperatura, pH, DBOs, DQOs, sólidos suspendidos totales, sólidos sementales, grasas y aceites. También establece parámetros complementarios, nitrógeno, fosfato, fenoles, hidrocarburos, metales, plaguicidas y otros. Y también establece el monitoreo de análisis microbiológicos, como son los nematos y los coliformes fecales. Obviamente el decreto, ¿verdad?, como lo dijimos anteriormente, también establece que se debe emitir una certificación de la calidad de agua residual, que es anualmente. Luego hay un artículo en este reglamento donde dice que el Ministerio de Salud debe hacer estadísticas de cumplimiento de esos parámetros, ¿verdad? Ver cómo se comportan. Y por último, les quiero comentar que este decreto también establece la creación de un comité técnico de vertido y reuso de aguas residuales, que este comité es un comité más que todo de consulta y es el que actualmente estamos trabajando, ¿verdad?, con la coordinación del Ministerio de Salud. En este momento se está reformando este reglamento de vertido desde el 2007. Ahí vamos ahí por buen camino y tiene pues algunas variaciones, entre las cuales tenemos, digamos, por ejemplo, aquí no se contemplan los contaminantes emergentes, ya lo vamos a establecer en este reglamento y algunas otras modificaciones y otros ajustes. Quería compartirles, digámosle así, un ejemplo que en este decreto, ¿verdad?, el de vertido, establece tanto el parámetro como el límite de los diferentes parámetros que establece, que les dije ahora que son como 8 parámetros universales y entre todos son como unos 50 parámetros que establece el reglamento. Entonces, por ejemplo, aquí el reglamento establece los límites cuando va a un cuerpo receptor, establece los límites cuando van al reuso y establece límites cuando va a un alcantarillado sanitario. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda, digámosle, los parámetros universales, que son de los primeros, pero por otro lado tenemos aquí, por ejemplo, el nitrógeno, hidrocarburos, mercurio. Generalmente los límites son un poco diferentes cuando van a un alcantarillado sanitario, que son un poco más flexibles. Nada más así rápidamente, digámosle, como les dije, los reportes operacionales se deben generar en una plataforma que se le llamamos el CIROAR, que es que gracias a ese sistema es que nosotros podemos hacer las estadísticas. En nada más quería pues comentarles que en este caso, ¿verdad?, todo ente generador, todo, ¿verdad?, que tenga que presentar reportes operacionales, el Ministerio de Salud le asigna un código único que es como la cédula de identificación
de aquí las personas. Luego por aquí de una vez asignado ese código y que tiene su usuario y su contraseña, la persona que va a generar el reporte, ¿verdad? Aquí genera el reporte. Este reporte es presentado, enviado o en físico o entregado al Ministerio de Salud en los niveles locales. El Ministerio de Salud tiene 82 niveles locales, ¿verdad? Que están en los cantones de nuestro país. Aquí se verifica que ese reporte venga completo y se le da un número de trámite para que luego pase a otro proceso, que son los profesionales que revisan esos reportes operacionales y posteriormente ellos emiten la certificación de la calidad del agua residual. Entonces, toda la información que se ingresa por esta plataforma, ¿verdad? Va a quedar en ese sistema. Entonces, ese sistema, ¿verdad? Que es el sistema informático para el registro de reportes operacionales en aguas residuales, se creó en el 2016. Bueno, como lo dije anteriormente, es un sistema mediante el cual se generan estos reportes operacionales. Ahí mismo también se genera la certificación de la calidad del agua residual, de acuerdo al decreto 33601. Es un sistema principalmente de almacenamiento de datos y que después los podemos producir en un Excel. Gracias a este sistema nosotros podemos realizar las estadísticas de conformidad con el artículo 10 del reglamento de vertido, que más que todo tiene que ver con análisis de parámetros y límites de cumplimiento de acuerdos a las actividades económicas. Luego a este sistema, gracias, podemos hacer los reportes anuales de los entes operadores del alcantarillado sanitario cuando esas aguas residuales se descargan a estos entes. Y luego, obviamente, podemos hacer reportes a diferentes instituciones gubernamentales como la parte de municipalidades y universidades. Y por último, por este sistema nosotros podemos generar estadísticas anuales de agua residual tratada en Costa Rica para el Comité Técnico Institucional de Estadísticas del Agua. Hacemos las estadísticas de los formularios de la OCDE, de la FAO, del DENUPENUMA, del ODS 3.1, cuentas ambientales y otros. O sea, gracias por este sistema, nosotros podemos generar esas estadísticas. Así a grandes rasgos, nada más así pequeñito. Esto es lo que nosotros jalamos o podemos descargar de ese sistema del CIRROBAR. Es como unas 75 variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, digamos así, el código lente generador. Aquí se generan todos los reportes que se generan en un año. Digámosle, un ente generador puede generar 2, 3, hasta 4 reportes por año. Aquí todo este Excel lo va a recopilar, ¿verdad? Tenemos datos generales como el sitio, dónde está ubicado, el tipo de agua residual, a dónde lo disponen, ¿verdad? Si es un cuerpo receptor, si reusa, si va a un alcantarillado sanitario. Luego por acá vemos todos los análisis que se realizaron de los diferentes parámetros, ya sea universales, por ejemplo, caudal, grasas, aceites, lo que es hidrocarburos, la parte de arsénico, la parte plaguicida, la parte de la parte microbiológica. O sea, es un Excel bastante, por ejemplo, por año. Cada año tenemos más recopilación. Por ejemplo, el año 2020, que es el último que tenemos aproximadamente unos 7,000 reportes operacionales que puede corresponder como a unos 3,500 entes generadores que están reportando. Por ejemplo, aquí le quería traer un ejemplo del tipo de estadísticas que nosotros hacemos, pero en este caso es para en sí el reglamento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo que traemos de rellenos sanitarios. Eso lo estamos haciendo para los grupos más importantes de Costa Rica. Por ejemplo, este ejemplo es de rellenos sanitarios, donde podemos con los datos que nos genera este sistema, calcular el promedio, el promedio por cada uno de los parámetros, la desviación, los datos superiores, la cuenta, el porcentaje de incumplimiento, el valor máximo y mínimo, y por otro lado los cuartiles de cumplimiento de un 25 o 50% de cada uno de los parámetros establecidos en el reglamento y por actividades económicas, o sea, por los grupos más importantes de Costa Rica. Por ejemplo, luego, es que no veo hoy, nosotros hacemos estadísticas para el CTI, que es el
CTI Agua, que son las estadísticas del Comité Técnico del Agua. Estas son un poco estadísticas diferentes. Aquí igual, aquí lo trabajamos por grupo de actividad económica. Reportamos volúmenes anuales, ¿verdad? Por cada una, por cada una de las actividades. Y por otro lado, también reportamos las emisiones totales de DBO, sólidos suspendidos totales, sedimentables, grasas, aceites, SAN y de cubo. Aquí es importante, tal vez, nosotros hacemos estadísticas por aparte de esto mismo, tanto cuando es para reuso como cuando va a un cuerpo receptor, ¿verdad? Las podemos hacer por aparte y esto lo reportamos anualmente. Excuse me, Ana Victoria, I hate to interrupt, but I wondered. Perdón, Ana Victoria, lamento interrumpir, pero si podemos llegar a tenemos que avanzar. Es muy linda este ejemplo de base de datos, pero tenemos que avanzar con la próxima presentación, si podemos terminar. Ya está la última, ok. Y por último tenemos aquí que podemos llenar, ¿verdad? Lo que es el ODS 3.1, ¿verdad? Que gracias a estas estadísticas nosotros podemos llenar esta información. Obviamente esta información no solo del Ministerio de Salud, tenemos de otras instituciones, ¿verdad? Que es del INEC y como instituciones operadores de alcantarillado sanitario. Digamos, gracias, así es como nosotros podemos llenar las estadísticas. Y por otro lado tenemos, bueno, tal vez ya no da tiempo, que es la Política Nacional de Aguas Residuales. Y entre los retos que tenemos ya es ampliar la captura de esa información de entes generadores, la mejora continua de este sistema, el CIRROAR, y posteriormente incorporar este CIRROAR a un sistema de registro de emisiones, transferencias de contaminantes emergentes a mediano o largo plazo que está trabajando Costa Rica, y contar en algún momento con un sistema informático único sectorial y operando en línea con el 100% de la totalidad de los vertidos y reusos de aguas residuales. Okay. Muchas gracias. Thank you so much, Ana Victoria. It's really, Muchas gracias, Ana Victoria. Realmente es un ejemplo muy impresionante de una base de datos completa donde tienen datos sobre los diferentes aspectos de aguas residuales que pueden ser desegradados por diferentes actividades económicas, por ejemplo, por tanques sépticos, por diferentes actividades económicas, periodos de tiempo diferentes, mirando cumplimiento con diferentes estándares. Es realmente muy impresionante esa base de datos. Felicitaciones. Y me disculpo por tener que cortarla, pero si ustedes tienen material disponible online, por favor los puede poner en el chat como para que otros puedan explorar el sitio web, esa información en más detalle. Habiendo dicho eso, si puede dejar de compartir la pantalla, por favor, Ana Victoria. Ahora le vamos a dar la palabra a los colegas de Perú, que tenemos al señor Carvarian Nevado, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el señor Conbarrio. Tengo su transparencia, voy a estar compartiendo mi pantalla en un segundo. Ahí estamos. Muy bien. ¿Lo ven? Muy bien. Bueno, si pueden, 10 minutos, por favor, sobre solamente saneamiento y agua residual, no agua bebible, no agua potable. Okay. ¿Desapareció la transparencia? Las tengo. ¿Cómo están todos? Buenos días. Voy a controlar un poco el tiempo para no pasarme. Muchas gracias a todos. Buenos días. Un saludo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Perú. Mi nombre es Max Carvajal y yo soy el director de saneamiento. Es una precisión. En Perú, saneamiento significa o toma la acepción de agua y saneamiento, como en algunos países en la región. Yo quería conversar muy rápidamente sobre los ODS 6, 1, 2 y 3. Voy a concentrarme en el 3. Solamente haré una muy breve referencia en este punto. Pasamos de objetivos de desarrollo del milenio a objetivos de desarrollo sostenible, pasando de concentrarnos en coberturas a concentrarnos
en otros aspectos adicionales a esto, más exigentes, como se ha planteado en los ODS. En el Perú, los ODS los reporta la Autoridad Nacional del Agua, es el punto focal en el caso peruano, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento brinda valores para los indicadores 6.1, 6.2 y 6.3 dentro de este ODS 6. Esto solo lo voy a pasar muy rápido, y es que tenemos un avance interesante en estos 3 indicadores de los ODS. Solo mencionar que hemos avanzado no solo a registrar y reportar cobertura, sino agregar a esto continuidad y calidad, y estamos trabajando para también incorporar aspectos de asequibilidad. Siempre hay que tener un poco de cuidado con este punto de cloro residual, porque el cómo se recoge la muestra implica algunos retos importantes, ¿no? Esto es importante mencionarlo de nuestro lado, porque en el caso peruano el aspecto de calidad es el que define finalmente el valor del indicador 6.1. Mencionar solamente que esto lo estamos trabajando no solamente con el Ministerio de Vivienda, el INEI, sino también con el Ministerio de Salud a través del DIGESA, que recoge otros varios indicadores además de correo residual. Otra cuestión que se tiene disponible y que estamos trabajando en ello es el tema del gasto mensual en agua, además del gasto total de los hogares, y esto implica que podemos recoger indicadores de asequibilidad al servicio en cuanto a pago, y esto diferenciarlo, por ejemplo, por quintiles de ingreso. Ahora sí, me concentro rápidamente en los indicadores 6.2 y 6.3.1, que recogen el porcentaje de la población que utiliza saneamiento gestionada de forma segura y porcentaje de la población o proporción de aguas residuales tratadas de manera segura. En el 2015 se hizo un estudio muy grande en Perú. En el 2015 este estudio se ha actualizado, pero quiero primero mencionar el estudio base. Este estudio recogió información de todas las plantas de agua residual en el país, ¿no? Y con este estudio se ha venido trabajando en los últimos años. Menciono rápidamente fuentes de información y valores para ello. Para el 2015, la población nacional era de aproximadamente 31 millones de hogares, personas, en el caso peruano. Nótese que esto viene de una fuente de información que es la ENAPRES. La ENAPRES es la encuesta nacional de programas presupuestales. Hay un micro que se ha abierto. Es la encuesta nacional de programas presupuestales. 31 millones de personas. De ellos, en el 2015, 21 millones tienen o tenían acceso a la red de alcantarillado. Esta información es entonces de encuestas. Esta información es la encuesta nacional de programas presupuestales. Esta información entonces es obtenida del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esta es una encuesta nacional a nivel urbano-rural que recoge varios aspectos, además de acceso a servicios de saneamiento, ¿no? Entonces tenemos a un 70% de la población accediendo al alcantarillado sanitario. De esta población que accede al alcantarillado, tenemos aguas residuales que van camino a tratamiento o disposición final, ¿no? Esto se ha calculado a partir de la cantidad de volumen de agua residual dividido por el valor del agua residual generada por persona por día. ¿Cómo es esto? Es básicamente recoger el valor de dotación de agua potable, se multiplica por un factor, en este caso 80%, y tenemos estos 162 litros
persona día o litros habitante día generado por persona en aguas residuales. Es una manera indirecta de recogerlo y con ello tenemos un aproximado entonces de 16 millones de personas que dirigirían estas aguas, de las cuales se dirigirían aguas residuales hacia su tratamiento o hacia su vertimiento final. Tener en cuenta que todo el agua que se genera, todo el agua residual que se genera va hacia una planta de tratamiento, pero no necesariamente las plantas de tratamiento que existen o que en este momento existían tenían la capacidad de tratar toda esa agua. Entonces, este primer número que vemos por aquí, en el numerador, nos muestra la capacidad de las plantas de aguas residuales. Otra vez utilizamos el mismo factor para tener cuánto genera de agua residual una persona por día, y con eso tenemos un aproximado de cuánta agua residual generada en redes para la población se está tratando en una planta de tratamiento de agua residual o en una estación depuradora. Tengamos en cuenta, acá voy a mencionar un aspecto que es importante, y es que esta agua residual que estamos contemplando en esta explicación son aguas municipales o domésticas, ¿no? También es cierto que en la ciudad vamos a encontrar otros tipos de usuarios, como por ejemplo usuarios comerciales o usuarios industriales, en una pequeña proporción. Casi el 95% de las conexiones de las empresas de agua en el país son domésticas, y los usuarios no domésticos tienen una normativa específica para cumplir con ciertos parámetros antes de que ellos puedan hacer vertimiento de sus aguas residuales a la red de alcantarillado. Esa normativa en el Perú es la normativa de valores máximos admisibles, que está vigente desde hace varios años y que ha tenido algunas modificaciones. La modificación vigente es la del año 2019. Ahora bien, de estas aguas residuales, entonces, que van a una planta de tratamiento de agua residual, no todas tienen un tratamiento efectivo. Una porción de ellas tiene tratamiento efectivo, y esa porción nos lleva a este valor de pasar de 15 millones, de 15.8 millones de habitantes que tienen un agua residual que se trata, a 13.7 millones, que es el valor que tenemos por este lado. Con estos datos se pueden definir los indicadores 621 y 631A, que están en el orden en que estaban en el 2015, en el orden del 44% para el 621 y 62.8% respectivamente. Voy a hablar muy rápidamente, para no pasarme del tiempo, de la actualización que se ha hecho recientemente para el 2019. Los valores han cambiado y hay que tener en cuenta que esta lámina es solamente para el ámbito urbano. Estamos trabajando el caso rural para tener valores nacionales. Los montos pueden haber variado un poco. Mencionar que en este proceso entonces participa el Instituto Nacional de Estadística e Informática para la data de encuestas, por ejemplo, o la data poblacional. Participa la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, el regulador de los servicios de saneamiento en el Perú, y participa el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en este valor de cuánto porcentaje de aguas residuales tiene un tratamiento efectivo, ¿no? Esto se ha hecho recientemente a partir de un estudio de 44 plantas de aguas residuales en el país, y el valor ha estado alrededor de 84%, para ser más preciso, 83.85%, con lo que el indicador 621 de este año, 2019, en el ámbito rural, alcanzaría el 58.9%, que serían el total de personas de las cuales su agua residual es tratada de forma segura, y el indicador 631, 65.3, que estaría recogiéndonos el total de la población
creo que lo he dicho al revés. El 6.2.1 estaría recogiendo el total de la población, cuántos están recibiendo agua de forma segura, los 15 millones que tienen el tratamiento efectivo de aguas residuales versus el total de la población en el ámbito urbano, y el 6.3, los 15 millones que tienen tratamiento de efectivo de agua residual dividido por el total de personas que tienen agua, acceso a alcantarillado por red Thanks, pública. Mr. Carvajal. If you could just wrap it up in 1 more minute so we have time for our colleague from Zambia. ¿Podría cerrar en un minutito Perfecto. para darle tiempo a Sí. nuestro colega de Zambia? Cerramos con esto, menos de un minuto. En principio estamos trabajando hacia adelante en una creación de una comisión multisectorial de servicios de saneamiento, teniendo en cuenta que este trabajo es multisectorial. Estamos adaptando la metodología ODS a nuestro caso particular, estamos incorporando estos indicadores en nuestro plan de saneamiento, estamos trabajando en la determinación de la brecha de información en nuestro país, estamos implementando un módulo de monitoreo de ODS y estamos haciendo seguimiento, estamos programando hacer seguimiento a esto en los siguientes años. No quiero dejar pasar la oportunidad solo de mencionar que también estamos haciendo un monitoreo epidemiológico de aguas residuales en 2 ciudades, en las más grandes del país, en Lima y en Arequipa, entonces durante todo el año, y ese trabajo es un trabajo articulado también con el Ministerio de Salud. El reto es muy grande, pero estamos trabajando muy comprometidos para lograrlo. Muchísimas gracias por la invitación. Thank you. And again, I'm really sorry to rush because it's another. Gracias y perdón haber tenido que apurar, porque es un muy buen ejemplo de lo que se está haciendo en Perú y un ejemplo también del desarrollo que han tenido desde la línea basal en 2015, la actualización en 2019 y los planes a futuro. Me gustaría darle la palabra ahora a Peter Muchale de Zambia. Y bueno, por favor, ¿podrías tomarte unos minutitos para describir cómo está monitoreando los ODS 6.3 en Zambia? Por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rick. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. No voy a compartir la presentación ahora, simplemente les voy a dar una revisión general. En Zambia tenemos un ministerio que se encarga de la gestión de recursos hídricos, saneamiento y protección ambiental. Entonces hay 3 reglamentaciones en un ministerio y estos reguladores que dependen del ministerio son responsables del cumplimiento con el ODS 6.3. Me gustaría mencionar rápidamente en cuanto a nuestra discusión. Aquí hemos avanzado bastante en nuestro país, estamos brindando servicios a estas Peter, I'm afraid that we've lost your audio. Peter, perdimos el audio. Pero como el tercer regulador, el Consejo Nacional, emite las licencias para todos los tratados comerciales del país, o sea que cualquier tratado en cuanto a las plantas de tratamiento, ellos son los que nos analizan los volúmenes vinculados, los tanques y también en los sistemas cloacales. Entonces, dicha información nosotros la recabamos de acuerdo a las plantillas, a los estándares que ellos emiten, y podemos asegurarnos de que esta información se recoja respecto de la calidad de descarga, la cantidad, y esta información, por supuesto, se registra y nosotros la incluimos en los informes anuales. Entonces, estos 3 reguladores nos aseguran, o sea, son los que
tienen como responsabilidad cumplir con el objetivo 6.3. No sé si podría compartir mi presentación para ver cómo es el tratamiento de las aguas residuales y de los residuos cloacales y vemos cómo esta información se comparta con el público, con los estados. Bueno, a ver, querría terminar aquí y tal vez la próxima vez pueda hacer una presentación más acabada. Muchas gracias. Perdón por no haber podido extender el tiempo porque hay otro webinar después de 632 y los invito a asistir. Y las traductoras que han trabajado tanto para nosotros hoy van a estar presentes también, así que necesitan un recreíto para prepararse para el próximo. Quisiera agradecerles a todos los países y disculparme por no tener el tiempo suficiente, pero en nombre de ONU Habitat y la OMS les quiero agradecer a todos por sus esfuerzos y los esperamos a los participantes en los otros webinarios el resto de la semana. Muchas gracias a todos. Gracias por haber participado.